hables. Señor, que tú quites todo cansancio, todo agotamiento, Señor. Padre, pedimos que tú limpies los aires, oh Dios. Padre, que la palabra, Señor, que tú quieras que se comparta, pueda encontrar buena semilla, Dios. Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante, Señor, que una espada de doble filo, Señor. Padre, te damos permiso, Señor. Padre, que nos corte, Señor. Padre, que tu palabra nos penetre, Señor. Padre, queremos ser transformados por ella, Dios. Padre, no queremos ser enanos, cabezones con conocimiento solamente, pero queremos que la palabra se haga rema en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Am, Estamos estudiando lo que le hemos llamado los nombres de Dios y me encantó el título que he usado desde que comenzamos, que es La majestad de los nombres de Dios. Y hay tres versículos que ya lo hemos leído, pero creo que cada vez que vamos a leer estos versículos de nuevo, es como que toman otro significado en nosotros. Uno es el Proverbio 18:10, donde dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El otro es el Salmo 8:1, donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el tercero es Salmo 34:3, que dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y es lo que estamos haciendo en esta noche, es exaltando el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Dios. Ah, quiero leerle una introducción y les recomiendo este libro. Mari lo compró en un aeropuerto, estaba, creo que de viaje, y se llama El poder de los nombres de Dios de Tony Evans. Y en el capítulo de hoy, él comienza con una anécdota muy interesante. Dice, estoy como Eglis, los pueblos de leer. Hace unos años, mi padre estuvo enfermo durante varias semanas. Cuando le visité en Baltimore, le pregunté si había ido al médico y me dijo que sí. Entonces le pregunté que qué le había dicho. Me dijo una explicación detallada del diagnóstico del doctor y de lo que le había mandado que hiciera. ¿Y lo estás haciendo? Dice, no. No, repuso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregunté, asombrado. Dice, cambiar de médico. Eh, a mi padre no le gustó lo que le dije, lo que le dijo su primer médico y como pretendía que abordase un problema de salud en su vida. De modo que mi padre se limitó a cambiar de médico. Mientras yo reflexionaba sobre ese tema, un tiempo después se me ocurrió que esto se parece a la manera en que nosotros actuamos con Dios cuando no nos gusta lo que nos dice o cuando receta una solución a nuestros problemas con la que no estamos de acuerdo. Cambiamos de Dios. Nos acercamos a un Dios que resulte más adecuado, adaptable y flexible para nuestro estilo de vida, nuestros valores y objetivos. Y me hizo pensar esa frase. Lo fácil que es para muchos es cambiarnos de Dios. Nos acercamos a un Dios que resulte más adecuado, adaptable y flexible para nuestro estilo de vida, nuestros valores
y objetivo. No sé tú, pero yo creo que esto es una realidad del día de hoy que estamos viendo. Eh, el nombre que vamos a ver en esta noche se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, y es Jehová Sinkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Vamos a leerlo y después vamos a estudiarlo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, o Jehová Tsidkenu. Esa es la 60. Y si lo leemos en la NTV nos dice: pues acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje de David. Él será rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor, nuestra justicia, o Jehová Sinkenu. En ese día, Judá estará a salvo, e Israel vivirá seguro. Y si queremos hacer un recuento, y quería mostrarle, okay. En Mateo capítulo 1:1 nos dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y sabemos que Dios ha tenido un plan con su pueblo desde el comienzo, desde el libro de Génesis, desde que entró el pecado en la raza humana, donde el enemigo pensaba que había cumplido su plan, pero es cuando desde Génesis 3:16 está la promesa del plan que Dios tiene para sus hijos. No voy a entrar atrás, vamos a entrar en Abraham. Y Mateo 1:1, como les dije, dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si recordamos, vemos que Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Vemos el llamado de Abraham. Vemos que Dios le da esta promesa. Dios le promete que hará de él una nación grande. Vemos que es un hombre avanzado en edad. Su esposa es avanzada en edad. Vemos que Dios le promete un hijo. Vemos como Abraham trata de acelerar o adelantarse al paso de Dios y se acuesta con la criada de la esposa y pare un Ismael. Y ese es un peligro muy grande para nosotros aprender. Cuando no esperamos a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, al momento de Dios, cuidado que no estés pariendo un Ismael. Pero por fin vemos que viene Isaac, que viene el hijo de la promesa. Y Abraham lo miraba y no lo podía creer, pero de repente vemos cuando Dios le dice a Abraham: sube al monte, y sube con el niño. Y Abraham fue con el hijo y le dijo a los que estaban esperando: iremos y regresaremos. Iremos y regresaremos. Y vemos como Abraham va con su hijo Isaac. El niño no es muy bobo y pregunta: ¿dónde está? Aquí veo la leña, veo el cuchillo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el holocausto? Y Abraham le dice que Jehová proveerá. Si recuerdas, Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh, como Jehová, el Dios que proveerá.
Y fue entonces cuando él tomó un carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y nosotros al estudiar los nombres de Dios, no es para que tengamos un gran conocimiento del hebreo, de los nombres de Dios, es para que en nuestra vida, en nuestro caminar, nos encontremos con Dios en el momento que necesitamos escuchar el nombre de Dios, y Dios nos dirá en ese momento: yo soy tu Dios, tu Shalom, yo soy tu proveedor, yo soy el que soy. Y vemos entonces, después que pasamos de ahí en el capítulo, en el versículo 2 de Génesis, ni lo vamos a leerlo, dice Abraham, y lo podemos ver en la imagen, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a su a Judá y a sus hermanos. Después de Abraham vimos a Ismael, vimos a Isaac. Después de Isaac vimos a Esaú y Jacob, y la lucha y todo lo que aconteció durante ese tiempo, la lucha de Jacob por querer ser, ya significaba usurpador, y ver todo lo que aconteció en la vida de Jacob, hasta que por fin se da ese gran reencuentro, se abrazan, y vemos que entonces ya pasamos a los hijos de Jacob, que son José, que son las 12 tribus de Israel. Y estamos aquí donde dice José, y todo iba bien. Cuando pasa con lo de José, que los hermanos los venden, conocemos la historia. Nos vemos con José ya entonces, estamos con José en Egipto, cuando manda a traer a toda la familia que vinieran a Egipto. Ahí los hermanos los conocen, y le dijo que Dios tenía un plan y un propósito con esto. Y vemos que Dios está preparando unos patriarcas, está preparando para levantar una nación. Entonces pasamos de Jacob a Egipto, y ya entonces vemos, ya nos estamos encontrando entonces ahora, iba todo muy bien en Egipto hasta que muere el faraón, y el próximo faraón que viene no conocía a José. Y vemos entonces que por los 430 años vemos como el pueblo de Israel comienza a crecer y comienza a aumentarse, y la bendición de Dios está sobre ellos, hasta que llega un momento donde el clamor llega al trono de Dios, y entonces Dios envía un libertador, uno que va a ser el que los va a sacar de Egipto, y es nada menos que Moisés. Moisés, Dios lo llama a ser el hombre para dirigir y sacar a su pueblo de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida. A Dios levanta un hombre llamado Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud, y se le revela por su nombre personal: yo soy el que soy. Abraham lo conoció como Jehová el proveedor, pero vemos que a Moisés Dios se le revela por su nombre personal: yo soy el que soy. Seguimos ahí con la historia hasta que llegamos hasta la semana pasada a la lección donde nos vemos en el libro de Levíticos, y vimos a lo largo de Levítico que Dios prepara a sus hijos para su destino, instruyéndole en cómo adorar y caminar con Él, después que para cuando lleguen a la tierra prometida. Dios sabía que es esa tierra donde estaban los jebuseos, cananeos, todos los pueblos seguían a los dioses falsos, y Dios era tan importante este tiempo que Dios tenía con ellos aquí en el monte Sinaí, donde Dios les revela el nombre que estudiamos la semana pasada, que fue Jehová Mekadesh, que es el Señor que santifica. Santificaos, y el versículo que iba con esto era: santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová os santifico, o yo Jehová Mekadesh. La palabra Mekadesh estudiamos la semana pasada, que significa santificar, que significa algo que sea santo, algo que es consagrado, algo que es separado. Y vemos entonces la formación de esta nación que entra, y ya pasamos donde dice conquest, entra ya a tomar la tierra prometida, a enfrentarse a todos los pueblos. Vemos entonces que entramos ahora en el ciclo, podemos ver the judges, los jueces están ahí, y algo que estudiamos en el INSTE es el ciclo de la apostasía. Vemos el pueblo de Dios se volca hacia los dioses de los pueblos donde estaban. De repente viene Dios, los oprime, el pueblo se arrepiente, Dios los libera y hay paz. Pero ¿qué pasa de nuevo? El ciclo comienza de nuevo. El pueblo va tras otros dioses, Dios los oprime de nuevo, el pueblo se arrepiente, viene la liberación y después están en paz. Y cuando estaba pensando en este ciclo de la apostasía, es tan real con lo que está pasando en el tiempo en los cuales estamos viviendo en el día de hoy. En el tiempo de la apostasía, en el tiempo como el papá de Tony Evans, que no le gustó lo que ese doctor le dijo y que era más fácil, busco otro doctor que me diga lo que yo quiero escuchar. Muchos de nosotros hoy en día, porque estamos detrás de otros dioses, y me dirás, no, un momento, Luis, cuidado. No, yo soy fiel a Dios. Lo que tú adoras es tu Dios. Aquello que tiene el primer lugar en tu vida se convierte en tu Dios. Y algo muy interesante del pueblo de Israel cuando estaba en ese tiempo aprendiendo, les dieron los 10 mandamientos, pero también le dieron todas las instrucciones. Nosotros hoy en día tenemos toda la palabra, tenemos todas las instrucciones. Pero si Dios no es lo primero en nuestra vida, nosotros somos exactamente como el pueblo de Israel tras los dioses de los cananeos, los dioses de los filisteos, tras los dioses que están en este mundo. Vemos que termina el tiempo de los jueces y vemos que el pueblo le dice: queremos rey como las otras naciones. Y Dios le dice: si ustedes quieren rey, entonces Saúl a Samuel le dice: unge al rey. El pueblo quiere un rey, como las demás naciones. Y de repente vemos entonces que vemos Saúl el primer rey, después vemos a David el segundo rey, y después vemos a Salomón el tercer rey, y todavía podemos ver ahí que la monarquía estaba unida. Hasta ese entonces estaba la monarquía unida. Después de la muerte del rey Salomón, vemos entonces el reino dividido, una monarquía dividida. Con la revuelta de los 10 tribus del norte, que los pueden ver Israel al norte, se formaron dos reinos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, que los pueden ver abajo. El reino del norte tenía 9 dinastías gobernantes, mientras que el reino del sur, súper interesante, el reino del sur, ¿ok? El reino del sur estaba gobernado solo por los descendientes del rey David. Le quería compartir eso. Ahora,
dijimos que estamos viendo en el libro de Jeremías, pero ¿quién era Jeremías? Dice que aproximadamente 100 años después de la muerte de Isaías, el profeta Jeremías aparece en la escena. Y durante los próximos 40 años, durante el reinado de los reyes de Judá en el sur, Jeremías advierte al pueblo del desastre que se aproxima y apela en vano a que se volvieran a Dios. ¿Y cuántos hoy en día no estamos viendo a Jeremías en los púlpitos que están advirtiendo al pueblo? Si no, aunque Estados Unidos es una gran nación, aunque Estados Unidos es considerada la nación número 1 del mundo, si no te arrepientes de tu mal camino y buscas a Dios, cuidado lo que pueda venir sobre ti, sobre nación, sobre Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, estoy hablando de cualquier nación. Lo mismo que pudiera decir Isabel cuando está orando por Colombia. Pero vemos que Jeremías está tratando de predicarles y como el profeta y hablándoles, y era en vano. Como había dicho que hasta ahora el pueblo de Judá había sido todo bajo la dinastía de David. Pero si leemos en Jeremías 22:29, dice: tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Y en el versículo 30, la segunda parte: porque ninguno de sus descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre ella. Hasta ahora habíamos visto los reyes, descendencia de David sobre Judá. El último que fue a un contemporáneo rey durante el ministerio de Jeremías, que fue Josías, que hizo lo correcto delante de Dios, pero después su hijo no siguió. Dice: durante esta época, Judá estaba entre dos poderes militares, Babilonia al norte y Egipto al sur. Babilonia prevaleció contra Egipto y luego en el año 1586 a.C. destruyó a Jerusalén. Vemos como el profeta Jeremías profetizaba de lo que venía. Vemos como también Isaías profetizaba de lo que venía. Sabemos que Israel, que era el reino del norte, ya hacía mucho que había sido alejado de Dios. A Jeremías también se le conocía como el profeta llorón. Él se angustiaba por el dolor del pueblo. A los ojos de nuestra época, Jeremías fue un fracaso en su ministerio. En sus 40 años de ministerio, nadie le hacía caso. No vio avivamiento, pero se mantenía fiel. Si vemos el capítulo ya 23, donde vamos a hablar de versículos 5 y 6, pero en el versículo 1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersatéis mis ovejas y las espantéis, y no las habéis cuidado. Aquí cuando le habla a pastores, también le estaba hablando a los líderes, le estaba dirigiendo esta palabra. Por eso vemos los primeros 8 capítulos, vemos aquí en Jeremías del capítulo
23, que se está dirigiendo a los pastores. Pero después, en el capítulo, en los versículos del 9 en adelante, le está hablando a los profetas. ¿Qué había pasado? Se levantaban profetas donde hablaban en voz de los dioses. Decían lo contrario a lo que Dios decía. Decían lo que el pueblo quería escuchar. Y cuando estaba estudiando esto, temblé. Temblé porque cuántos pastores en púlpitos alrededor del mundo se están levantando, que conocen la palabra y están predicando lo que el pueblo quiere escuchar, lo que les trae al pueblo, le trae contentamiento, a lo que el pueblo puede entrar y salir, y las iglesias estarán muy llenas, estarán muy congregadas, tendrán tremendas luces, tendrán tremendas presentaciones, pero la gente salen vacías. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Y después a los profetas en el versículo 9, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Acuérdate que yo solamente y tú solamente puedes ver lo que está frente. No podemos ver lo que hay en el corazón. Pero si Dios nos mira el corazón, Dios diría, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. O a causa de tu vida, mi corazón está quebrantado. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y no salíme del tema, pero si recuerdan cuando estudiamos que Dios es santo, vemos Isaías que en el capítulo 6 tiene el encuentro con la gloria de Dios, la gloria shekinah de Dios. Y dice, cuando escucha santo, 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 los ángeles cubrían sus ojos y adoraban. Que la actitud de Isaías fue, ay de mí que soy hombre de labio inmundo. Esa frase de labio inmundo era una frase que decían los leprosos. Los leprosos en ese tiempo, soy inmundo, se ponían en el labio debajo, se ponían una tela. Decía, ay de mí que soy hombre inmundo. Y si nos damos cuenta, Isaías en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ha estado predicando, ha estado profetizando la palabra de Dios. Pero no es hasta el capítulo 6 donde tiene ese encuentro con la presencia de Dios, donde se da cuenta de su realidad, que es un hombre pecador. Se da cuenta de lo sucio, de lo que hay en él, que nos hace temblar a nosotros. Nos hace temblar a nosotros. ¿Y cuánto hace que nosotros no hemos tenido una experiencia con la presencia de Dios, donde nos damos cuenta, nos vemos como un espejo, me están viendo como si me hicieran una radio X y están viendo esas cosas, Señor? Todo lo sabes de mí. Todo lo sabes de mí, Señor. Y que llego a ese punto, Señor, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Tengo lepra espiritual, soy leproso del pecado. Ven y quema mis labios con tu carbón, oh Dios, y límpiame, Señor. Aleluya. Regresando al nombre que nos toca hoy, Jehová Tsidkenu, que significa literalmente, Jehová es nuestra justicia. También se conoce como Yahvé Tsidkenu y se traduce Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23:5 dice, he aquí,
que vienen días, dice Jehová. Aún en medio de todo lo negro, de todo lo vil, de toda la depresión, todo lo que había visto el profeta Jeremías y otros de lo que iba a acontecer al pueblo de Dios que iba a entrar primero, el reino del norte fue a Siria y vemos que después el reino del sur va a Babilonia como cautivos por causa de su maldad. Pero aún en medio de estas profecías, aún viene esta palabra de Dios donde dice en el versículo 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, o descendiente justo, o un vástago justo, o un vástago o tallo que eche nuevas plantas, y reinará como rey, el cual será dichoso o actuará sabiamente y hará juicio y justicia, o hará lo justo y lo correcto en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado o seguro. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, Tsidkenu. El Señor es nuestra justicia. La palabra o este nombre de Dios solamente aparece en dos lugares. En el que acabamos de leer en Jeremías 23, capítulo 6, y también lo encontramos en Jeremías 33, 16, y nos dice, en aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Se le llamará Jehová Tsidkenu. No solamente Jeremías logró y vio esto. La palabra, cuando hablaba de que siempre hubiera uno o dos testigos, aquí vemos otros profetas que fueron testigos para Jeremías de esta promesa. En Isaías capítulo 4, versículo 2 nos dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. También lo vemos dicho en Zacarías capítulo 6, versículo 12, y dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Lo repito, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Aquí podemos ver una promesa al remanente del pueblo hebreo que regresará del cautiverio en Babilonia, de que ese resto, ese puñado de elegidos por Dios, serían tomados y regresados a su tierra por las manos del mismo Dios, y que nuevamente crecerán y se multiplicarán. Pero no solamente fue para ese momento. Aquí también vemos que es un pasaje mesiánico, es decir, que hace referencia al Mesías, que es la palabra equivalente en el hebreo para Cristo. La promesa dice que al renuevo de David,
Es decir, a Cristo le llamarían Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué le llama así Jeremías? Para entender a fondo debemos regresar miles de años atrás al monte de Sinaí, donde estábamos anteriormente en el desierto. Poco tiempo después que el pueblo saliera de Israel, recuerdan que salieron de la esclavitud, Dios le dio ahí, los lean en sus casas después, Éxodo capítulo 20, donde estaban los 10 mandamientos, los cuales fueron los primeros de 613 mandamientos. Increíble pensar que tenían que los 10 mandamientos, pero aparte habían 613 mandamientos. Para Dios y para el pueblo judío, la ley mosaica era una unidad. En otras palabras, violar un mandamiento es equivalente a violar los 613 juntos. Repito, para Dios y para el pueblo de Israel, para los judíos, la ley mosaica era una unidad. Violar un mandamiento es equivalente a violar a los 613 juntos. En el libro de Santiago, capítulo 2:10 nos dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Repito, porque el que cumple toda la ley, como fue maestro bueno, yo he cumplido la ley, y después le dice el maestro, vende todo lo que tienes. Aquí nos dice Santiago 2:10, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. La nación de Israel nunca pudo cabalmente cumplir con la ley y por consecuencia con la justicia de Dios. Yo me pregunto por qué nunca pudo hacerlo. Por una sencilla pero poderosa razón. Por el pecado. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12 que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es cuando y uno se imagina lo que es el virus del COVID o cualquier virus con el cual uno nacemos con el virus del pecado. Nuestro padre Adán no fue, por causa de él, nosotros nacemos con el virus del pecado. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Sabemos que Jesús vino. Efesios capítulo 2 nos dice cómo se despojó de todo. Y uno se imagina en la corte real, viendo a Jesús bajándose, quitándose la corona real, entregando el cetro, entregando el anillo, entregando el manto de púrpura, entregándolo todo y poniéndose ropa de un mendigo, ropa de algo que es algo que es y es carne y hueso.
Se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que era 100% hombre y 100% Dios. Aquel que durante el momento que estuvo en la cruz gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que la carga, el pecado, imagínate que tu pecado, mi pecado, el pecado de todos los que habían pecado y de los que iban a pecar, fueron y cayeron sobre él en esa cruz, en ese madero, en ese momento. Él se convirtió ahí, mi sustituto, tu sustituto. Y por medio de ese sacrificio, tú y yo somos justificados y somos constituidos justos. Ahora, el pecado es infracción de la ley. Es rebelión en contra de lo que Dios ha dicho. El tratar de vivir como yo creo y no como dice Dios. Y es tan triste regresar al mismo punto. ¿Cuántos creyentes hoy en día? No estoy hablando al mundo, le estoy hablando a la iglesia. No estamos hablando unos a los otros. Estamos tratando de vivir como yo creo y no como dice Dios. Esa palabra es muy severa, pero es la palabra de Dios. Es desobedecer lo que Dios ordena en su palabra. Y todo, no solo el pueblo hebreo, nacemos en condición espiritual. Todos los hebreos, tanto como tú y yo, nacimos con ese virus del pecado, ese virus de la muerte en nosotros. El salmista en Salmo 51 nos dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A veces humana no se puede entender, pero como una criatura en pecado me concibió mi madre. Es que fui formado en el vientre de mi madre y esa semilla del pecado fue pasado a mi vida. Pero he nacido, fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:23, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Es por este motivo que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Cristo justicia nuestra. Jeremías aún veía que nadie se arrepentía, que pasaban los años, que se burlaba, que lo tiraron en una cueva, tanto que tuvo que pasar, pero él sabía, inspirado por el Espíritu Santo, y llama a Cristo justicia nuestra, pues el pueblo de Israel jamás cumplió el estándar de la justicia de Dios y hubo la necesidad de hacerlo de parte de Dios. Qué bello es cuando nos imaginamos que en mi salvación y en tu salvación el primer paso no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando vemos el cuadro del el padre con su hijo que se va y vende todo, y cuando el padre lo ve regresar, el padre corre hacia el hijo. Y esa imagen, como no es algo, no es natural para nosotros, es difícil de entender. Pero es que Dios me amó a mí en lo peor de mi condición y me sigue amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. El pueblo judío y era duro para ellos. Y como estudiamos con Fidel en la escuela dominical, ellos querían mantenerse con las leyes, con las 613 leyes en las cuales les dije, y aún se añadieron más. Porque eso es lo que era su vida, era lo que estaban acostumbrados. Pero en Romanos 3:28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O en la traducción, la nueva en Amplified en español le puse cuya observancia no tiene nada que ver con la justificación, es decir, ser declarados libres de la culpa del pecado y hechos aceptables a Dios. Nosotros hemos sido aceptables a Dios. Entonces, ¿qué es justificación de la cual hemos estado hablando? La palabra justificación viene de dos palabras. La primera es dikaiosis. Y esta palabra denota el acto de declarar a algo justo, justificación o absolución. Implica que una persona es declarada justa al absorberla de la culpa. Eso es tomado del Divine Commentary. La otra palabra griega para justificación es dikaioima. Dice que esta palabra es una declaración de que la persona o cosa es justa. También se define como una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve. Dar por libre de algún cargo al hombre de su culpa. Repito, una sentencia de absolución por la cual absuelve al hombre de su culpa. Da al hombre ser libre, libre de algún cargo. Y en inglés hay una frase que era justified. Y nos enseñaban que era just if I had never sinned. Cuando Dios nos mira, nos ve como que si nunca hemos pecado. Eso no significa que las consecuencias de nuestros pecados que hemos cometido tendremos que llevarlas. Pero delante de Dios somos justificados. Y cuando Dios nos ve por medio de la sangre de Cristo que murió por nosotros. Estas palabras griegas significa que cuando Dios nos justifica y absuelve de toda la culpa y culpabilidad, somos hechos justos e inocentes delante de Él. Puede ser que tú no te veas así, pero así es como Dios te ve. Dios te absuelve de toda tu culpa y de tu culpabilidad. Dios te ve justo. Dios te ve inocente. La justificación viene como resultado de la iniciativa de Dios con nosotros por medio de su gracia. Por medio de su gracia, y recordamos qué es gracia, favor no merecido recibir. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos, que es un favor no merecido recibir. Y por nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo. Jehová Tsidkenu significa literalmente, el Señor es nuestra justicia. Pensando en Jeremías, a los ojos de nuestra época, Jeremías fue un fracaso en su ministerio. En sus 40 años de ministerio nadie le hacía caso
y no vio avivamiento. Pero bajo el criterio divino, el ministerio de Jeremías fue totalmente exitoso. Jeremías nos enseña que el éxito en el ministerio no depende del número de gente que aceptan el mensaje del profeta y se arrepiente, sino en la fidelidad del siervo de Dios al llamado divino. Repito, Jeremías nos enseña que el éxito en el ministerio no depende del número de gente que aceptan el mensaje del profeta y se arrepiente, sino en la fidelidad del siervo de Dios al llamamiento divino. Jehová Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. Que Dios le bendiga.